En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. La verdad que le puso una especie de tapaboca un trabajo de investigación que aparece hoy publicado en el periódico The New York Times a todo el tema del Central Romana y de las disposiciones de aduanas de Estados Unidos, ¿no? Respecto al tema de la importación del azúcar que produce en su mayoría el Central Romana. Y la verdad es que si nosotros hacemos una revisión de la cantidad de publicaciones que se han hecho dando cuenta de la superexplotación y de la condición en muchos casos de semiesclavitud en la industria azucarera, históricamente, como ha sido también el tema de la migración haitiana, a lo que no le han puesto coto ninguno de los gobiernos y solamente la han utilizado para sacarle capital político. Todas esas denuncias que se han hecho en miles y miles de publicaciones a través de textos, a través de reportajes periodísticos, siempre lo que han encontrado como respuesta es la complicidad de gobierno tras gobierno con casos que son sumamente emblemáticos y que involucran precisamente al Central Romana. Y viendo en frío la cosa, para ya no dar más seguimiento, para por lo menos no dar más seguimiento al tema, que no va a ser necesario, porque los ejecutivos de Central Romana, que en la tibieza de su comunicado, o el gobierno dominicano o los partidos políticos de oposición, tampoco se han manifestado con la contundencia que en otros casos de estos días, cuando la ONU se refirió, por ejemplo, a que nosotros asumiéramos la migración aquí en República Dominicana, no han hecho lo mismo. Y por supuesto que esos son temas que tienen que ver con allá, y tienen que ver con intereses allá, y tienen que ver con los ejecutivos de Central Romana aquí, que también son de allá, y por tanto todos esos problemas se van a resolver allá. De hecho, en estos momentos tienen que estar ya resolviéndose. Entonces, el sacerdote Miguel Ángel Grullón, del Ceibo, que conoce perfectamente cuál es la realidad de todos esos empleados suspendidos, de esos trabajadores suspendidos. Ha explicado el caso de varias familias y hubo incluso en algún momento un gran escándalo en el que tuvo mucho protagonismo precisamente el sacerdote Grullón, que era explicando el caso de unas 80 familias con el Central Romana, que incluso llegó hasta la Procuraduría General de la República y hasta la Fiscalía, por el trato precisamente que se le ha dispensado a esta gente. Pero decían ido hoy, y recordaba el libro Over de Ramón Marrero Aristi, donde se deja muy claro muchas de las denuncias desde pasados siglos, sobre la condición de los trabajadores preeminentemente haitianos, porque ahí yo supongo que debe ser cerca de un 80% de la mano de obra de esos centrales azucareros que son mano de obra haitiana. Entonces, han habido mucha gente que se han indignado, y yo pienso que ha habido una gran confusión entre el tema de las deportaciones y las condiciones laborales también de esos trabajadores de los ingenios, que tampoco han provocado alguna declaración del ministro de Trabajo respecto a esa denuncia de prohibición de parte de los Estados Unidos de la entrada de productos del Central Romana, que es la misma denuncia que se han hecho año tras año, y que hemos visto a los cañeros exigir pensión porque han dejado su vida precisamente en esos centrales y en esos empleos, porque recientemente nosotros vimos el drama, por ejemplo, de los trabajadores cañeros, y ese drama de los trabajadores cañeros que encontró como respuesta sacarlos a patadas
en administración pasada de frente al Palacio, donde tenían instalado prácticamente un campamento, y eso tiene que ver, por supuesto, con gente que, como decía Matías Bosch en un artículo interesantísimo en el día de ayer, después que cumplen los 60 años, las viviendas que les entregan para el trabajo que realizan son sacados, no son pensionados, y esos son esos mismos trabajadores que a nosotros nos partió el alma y que después esta administración prometió que iba a resolver su situación y que volvimos a verlo frente al Palacio. Entonces, la condición prácticamente de esclavitud, la condición, la forma de cómo son sometidos muchos de estos trabajadores al trabajo forzoso, valga la redundancia, son esas mismas gente que ahora se han estado sorprendiendo con la cantidad de veneno, lo decía Matías Bosch, que hay que se utiliza ahí en las plantaciones de cañas aquí en República Dominicana, con cómo se pone en el pasto y cómo se expone a la gente, ¿no?, en esos trabajos para la alimentación de sus vacas, de sus chivos, de sus ovejas y demás. Esas mismas gentes son las que no se han dado cuenta. Pero vamos a revisar, señores, los archivos para que ustedes vean que esas presiones y esas imposiciones por esos temas de soberanía, obviando una denuncia que es real y que la respuesta que ha debido darse ha sido otra, no ahora cuando lo hace en Estados Unidos, también en el marco de la hipocresía. Y por eso, como titulaba ayer en mi transmisión de YouTube, tomando como telón de fondo precisamente el tema haitiano, porque son oportunistas también, ¿no? Entonces es tomar con pinza y leer entre líneas en el marco en el que se producen estas prohibiciones precisamente ahora frente a denuncias, señores, de las que nosotros no podemos pretender que no sabemos, porque han sido denuncias desde siempre. Entonces muchos de los indignados que también lo han hecho con mucha conciencia, que han cuestionado la medida respecto a esa empresa de estadounidenses, son las mismas gente que con una indiferencia, señores, increíblemente, no han abogado porque esos picadores de caña que cobran, señores, de manera pírrica hasta 1,000 pesos o menos por una quincena de trabajo. Son esos mismos trabajadores que estaban ahí frente al Palacio. Son esos mismos trabajadores que ya no pueden dar más la vida porque se les ha agotado en un trabajo de explotación los que estaban protestando. Entonces las autoridades dominicanas, que su indignación ha sido cuentagotas porque no han salido rápidamente a dar la respuesta que en otros casos, en este caso, son las mismas que han permitido durante años también que esos abusos se cometan, no solamente en el Central Romana, no, sino también en otros empresarios, ¿no?, locales, que es lo que han hecho. Entonces, yo creo que sería muy refrescante, a pesar de las condiciones en las que nosotros nos encontramos respecto al tema de nuestros ingenios y de nuestros batalles y de la entrega que se hizo aquí como empresas estatales, y a pesar de las reparticiones que aquí se hicieron con las tierras del CEA, a pesar de todo eso, yo creo que sería bastante saludable para muchos que quieren rasgarse las vestiduras, darse una vueltecita por algunos de los batalles de nuestro país para que ustedes puedan contactar cuál es la situación en la que se encuentran nuestros trabajadores cañeros, si es que se ha olvidado, porque desde el siglo pasado son denuncias reiteradas, pero como se trataban de trabajadores haitianos preeminentemente, entonces no se ha hecho caso y ahora como que nos queremos hacer los sorprendidos. No, es un problema de ellos, que van a resolverlo allá, y que seguro que los señores Fanjul, que son los apellidos cubano-americanos, que son los que están aquí al frente de Central Romana, su tema lo van a resolver, y lo van a resolver precisamente como plantea hoy el periódico The New York Times, ¿sí?, en medio de esos cabildeos y ese juego de intereses entre los principales partidos estadounidenses, republicanos y demócratas, ¿no?, para garantizarse precisamente sus cuotas de intereses en esto. Entonces, ese pleito no es de nosotros, ni siquiera es del Estado Dominicano. Lo otro que quiero referir, señores, a propósito de la fecha 25 de noviembre, que todos sabemos es el Día de la No Violencia contra la Mujer, y todos sabemos también por qué
Evidentemente, señores, en 1960 fueron asesinadas las 3 hermanas de ahí, de Ojo de Agua, de Salcedo Patria y Minerva Mirabal, que fueron, y por supuesto el chofer Rufino Reyes que las transportaba cuando fueron a visitar a sus maridos, sus esposos, sus compañeros que estaban presos en épocas de la tiranía trujillista. Y desde entonces y a la fecha son muchas las cosas que se hablan y son muchas las cosas que se dicen respecto al tema de las condiciones de la mujer, ¿no? Y de los temas de la violencia que ha tenido grandes expresiones aquí en República Dominicana y que felizmente en este momento, bueno, pues se habla de que han bajado las cifras de muertes, de mujeres muertas a manos de sus parejas. 49 es el total, pero 15 de esas 49 son mujeres que ya habían puesto la denuncia en las instancias que nosotros tenemos para disponer respecto a esto. Y en ese sentido, bueno, pues la diferencia que queríamos hacer es sobre la importancia del enfoque de género en los casos de violencia y por supuesto el personal que está dispuesto, son los operadores jurídicos y las autoridades administrativas para los conflictos intrafamiliares. Lo cierto es que todavía nosotros estamos cojeando bastante porque no tienen ni la formación que se necesita para enfocar estas denuncias de género, pero tampoco tienen los elementos necesarios para garantizar la protección adecuadamente de estas familias cuando se hace la denuncia y el acceso a la justicia para mujeres, sobre todo cuando la causa evidente de ese patrón ha sido el machismo que sitúa a la mujer en una situación de subordinación respecto al hombre. Pero también los elementos de identificación de esa violencia que la permea, que la obnubila, precisamente esos sesgos, ¿no? Culturales y machistas, y por supuesto aquí que tiene el impacto de la educación, de la pobreza y cuántas cosas. Hay cuestiones que se ven como normal, pero es donde comienza precisamente ese ciclo de la violencia, donde no lo identifica ni el agresor ni el agredido. Entonces, conductas que se ven como normal es simplemente el inicio de un ciclo que la última expresión que tiene son los feminicidios o la muerte de mujeres a manos de sus parejas, y yo creo que hay que trabajar en esa dirección para que aprendamos a identificarlo. Claro que será un trabajo bastante arduo, que tomará mucho tiempo, porque tiene un peso grande en términos de las limitaciones educativas y por supuesto las barreras culturales para poder ver más allá de acciones que podrían convertirse posteriormente en grandes peligros para nuestras mujeres. De todas maneras, se supone que debemos alegrarnos porque respecto al año pasado, como nos relata hoy Teresa Casado en un trabajo extraordinario que realiza para el periódico El Día, coloca en 49 las muertes de mujeres en lo que va de año respecto al año pasado y a los 2 años anteriores, que estaban entre 80 y 83 mujeres muertas por violencia intrafamiliar. Señores, vamos a agradecer como siempre a la farmacia GBC, farmacia GBC, 20% de descuento, eso es en todas las sucursales de esta farmacia que es 100% dominicana, y a ustedes darles las gracias e invitarles a que le den like a esta transmisión si les ha gustado, compártanla, inviten a otros también a que se suscriban a este canal de YouTube, háganlo si no lo han hecho también a patreon.com y bueno, tranquilidad en este Viernes Negro, no gasten lo que ustedes no tienen, tengan cuidado con la publicidad engañosa, compórtense en las calles, hay mucha delincuencia, traten de pasar un mejor, feliz fin de semana.